Muy buenas tardes a todos, agradeciéndoles de todo corazón una vez más en que nos puedan acompañar este día y especialmente con la gracia tan especial de tener un sacerdote que todos conocemos, que tenemos un gran cariño, un gran aprecio y que está trabajando muy duro para la Santísima Virgen María. Ya nos platicará él. Estoy hablándoles precisamente del padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, ¿verdad? Que de alguna forma empezó esto en el año 2017. Estaba el de capellán para los peregrinos de lengua española en el santuario de Fátima. Después de haber conocido durante años el mensaje de Fátima, sintió en el corazón que el Señor estaba pidiendo al mundo, a través de María, que el mundo se pusiera a hacer oración, pero unidos en esa oración especial. Comparto también, ¿verdad? La Santísima Virgen María, como está escrita en los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos en oración y quien estaba en el centro era la Santísima Virgen María. Esto puede ser, pues, la forma en que se explica lo que ella sentía un poco en ese momento. La Virgen vuelve a convocar a todos sus hijos como en aquel momento. Todos los hijos que creen en Dios a unirse en oración para que los frutos también vengan en la oración y de la comunión, en este caso a nivel mundial. Pues quiero agradecerle al padre Héctor Ramírez. Padre, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Sabemos que anda Gracias, hasta el Carlos. gorro de Gracias por chamba. esta invitación y todo lo que sea honrar a la Santísima Virgen es glorificar a Dios. Por lo tanto, pues con mucha ilusión queremos glorificar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y a través de ese corazón inmaculado que tanto les ama. Así es. Pues bienvenido, Padre. No sé si usted quiere iniciar con alguna oración para que nuestro Señor Sí, vamos a Jesucristo toque el iniciar este corazón. programa invocando al Espíritu Santo Claro que sí. para que sea Él el que nos guíe, todas esas luces que Él pueda poner en nuestro corazón, en nuestra boca, pues que sean eso, para dar gloria a Dios, honrar a la Virgen, santificar nuestra Iglesia Católica y también buscar la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Padre gracias. Héctor, bienvenido, muchas gracias, Padre. Si nos quiere compartir un poquito esta gran misión que ha traído ya desde, pues, cuando nos han compartido 2017, que Nuestra Señora ahora sí lo ha traído de arriba para abajo por todos lados. Y pues Así con esta es, situación tan dura, Padre, en el mundo entero, que la gente no quiere comprender que esto que tenemos aquí, el Santo Rosario, el arma más poderosa. Y pues, Padre, estamos en sus manos. Gracias. Pues mira, primero quiero presentarme porque pues seguramente hay gente que no sabe quién soy. Yo nací en Durango, México. Soy sacerdote entonces mexicano. La mayoría de mi tiempo lo he pasado en Europa. Pasé 24 años prácticamente en formación como sacerdote. Y lo digo para que así la gente entiende por qué, como me decían algunos, ¿qué hacía un mexicano de capellán para peregrinos de lengua española en Portugal? ¿No? Pues yo fui formado en Italia, en Europa, en España, y luego estando ya de sacerdote, pues tuve el Señor permitió esta gracia de poder participar como capellán en Fátima, donde estuve casi 4 años. Yo no conocía el mensaje de Fátima, como todos prácticamente, habíamos leído un poquito, sabíamos los pastorcitos, alguna película, etcétera, pues es una fiesta, una advocación conocida, por lo tanto algo sí has escuchado, pero, y bueno, que si Rusia, que si el Rosario, etcétera, pero eran como piezas, así lo describo yo, un rompecabezas bellísimo que Dios ha enviado al mundo hace 104 años, y sin embargo, pues yo conocía alguna pieza de ese rompecabezas. Entonces, era bello la pieza, pero no daba el sentido.
Estando ahí, pues empiezo a escuchar muchas homilías, voy a cursos en el santuario sobre el mensaje, empiezo a ver que es un mensaje, como decía Papa Benito XVI cuando estuvo en 2010, decía, es muy actual. profético el mensaje de Fátima, ¿no? Y también nos decía que no estaba terminado, o sea, que todavía no está completo el mensaje, Exacto. es un mensaje abierto que está hablando al mundo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa fue mi experiencia, voy abriendo los ojos del alma hacia el mensaje de Fátima y empiezo a sentir ese en el corazón 16, 17, 2016, 2017. Decía yo, pensé al inicio que era una idea, pero tuve que pasar un año en discernimiento porque ahora lo entiendo. Ustedes saben que Mater Fátima no es lo más conocido en el mundo, pero sí es conocido en el mundo. Entonces, y yo en ese entonces, yo decía, es que yo tengo que proponer un rosario mundial. Yo decía, pero si yo no conozco a nadie, yo conocí a algunas personas en España, algunas en Portugal, y poquísimas, porque ahí me formé, no salía mucho en apostolado, en Italia, y poco de México por pues, mi niñez, mi infancia, y digo, ¿y cómo Ok. voy a convocar yo un rosario mundial, no? Entonces, un Oiga, año. Padre Héctor, pero ¿cómo llegó a Fátima? O sea, bueno, la Virgen tiene un plan, nuestro Señor, y la Divina Providencia lo fue preparando. Pero de estar en Durango, ¿cómo llegó hasta allá, Padre, a ser el capellán allá en Fátima de grupos de habla hispana? Sí, pues precisamente porque así en dos palabritas, para que entiendan mi vocación, yo termino la carrera universitaria en Monterrey, estudié comercio internacional en el TEC, ahí conocí a los legionarios de Cristo, ellos me invitan a Colombia, me voy 2 años a Colombia, ellos me invitan a quedarme a trabajar con ellos en Colombia. Yo en ese entonces sentía ya la vocación, de pequeño la sentí, después como si lo hubiera olvidado, y después de la carrera, bueno, al final iniciar la carrera como que vuelvo a sentir algo en mi corazón, pero no lo tenía muy claro. Me voy 2 años con ellos de misionero sin pensar ser nada. Yo tenía novia, etcétera. Estoy en Sí. Colombia, me mandan a estudiar a Roma. Estoy siendo muy sintético. Estando en Roma, ya siento la vocación sacerdotal. Entonces, lo digo porque yo pensaba que mi vocación era casarme y dedicarme a la iglesia a tiempo completo, pero no fue así. Entonces, entro en el seminario en Italia, de ahí los legionarios me mandan a España, yo dejé de pertenecer a la congregación, entonces soy ahora diocesano de una diócesis que se llama Getafe, España, y ahí ahora Ok. sí a la gente, pues de España a Portugal, hay 5 horas de viaje, Un brinco. sí, no es demasiado kilómetro. Y entonces ya, yo me Ok. voy a rezar, el rector del santuario, sin conocerme, por eso lo vi de Dios, me propone, oye, ¿no te gustaría quedarte aquí como capellán? Y yo decía, pues si no conozco ni el santuario, yo no conozco el mensaje, o sea, yo venía aquí a rezar un poquito porque pues me gusta mucho hacer apostolado, o sea, Dios me pone en el corazón a hacer apostolado y estaba cansado espiritualmente, necesitaba parar, volver a la oración, contemplación para recobrar fuerzas y el rector me propone, fue de Dios, porque al final, yo así lo digo ya hablando en sentido espiritual, la Virgen ya no me dejó volver, ¿no? Volví con mi obispo a pedirle permiso y el obispo accede y voy 4 años, estuve casi 4 años. Por causa de la pandemia, pues yo me quedé, después ya había salido ahí, hice una misión de 2 años, volví a Portugal, me quedo ahí 9 meses. Entonces he vivido en Fátima, pues casi 5 años, ¿no? Juntando los dos momentos, casi completo 5 años. Y así terminé en Fátima. Ese Padre mi Héctor, itinerario. y platicó algo que fue armando un rompecabezas de todo aquello. Tuvo muchos años para estar ahí en Fátima, ya con la Santísima Virgen María. Armó el rompecabezas. ¿Y cómo llegó ese momento en su corazón, Padre? Ese llamado a la Virgen, de la Santísima Virgen, de Padre Héctor, un rosario mundial. ¿Cómo fue el momento? ¿Fue en algún momento de oración ante el Santísimo? ¿Fue alguna cosa que Jesús, qué sintió en su corazón para eso tan grande que pedía la Virgen, Padre Héctor? Bueno, gracias porque también hablo así en general. Dios es muy respetuoso de la libertad del hombre Así es. y Él es muy sutil. Dios es fino. Dios no es bruto, por usar lenguaje humano, ¿no? Entonces, Él fue depositando en mi corazón con todo lo que fui viendo. Son pequeñas conclusiones, esto es algo más largo, pero yo descubro el mensaje de Fátima y digo, es potentísimo,
¿Qué esperamos? Porque se pudo haber evitado la Segunda Guerra Mundial. Mira Rusia lo que está haciendo ahora. Rusia se hubiera convertido, de acuerdo, si hubiéramos hecho lo que la Virgen pidió en Fátima, Rusia se hubiera convertido hace 100 años, 104 años, se Así hubiera es. convertido y no estaríamos en la situación que estamos, ¿no? Entonces, y muchas cosas, no habría Venezuela, no habría Cuba, no habría Nicaragua, todos esos sufrimientos del comunismo, socialismo, etcétera, llámale México, como padre, quieras. simplemente. México, todo esto que está, también lo que pasa en México no lo estaríamos sufriendo. Entonces, bueno, si hubiéramos hecho caso a ese mensaje, yo lo descubro y quedo totalmente sorprendido diciendo, ¿cómo es posible que el mundo no lo conozca? Y yo decía, pues yo tampoco lo conocía, o sea, entonces ahí es cuando pensaba que era una idea mía. Dios pone un ardor, un deseo. Miren cuando dice al profeta Isaías, ¿no? Yo no soy ningún profeta Isaías ni nada. Él es santo, yo soy un pecador en conversión. Pero le dice al profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Y entonces dice el profeta Isaías, aquí estoy, envíame. Yo tuve que pasar, yo no soy el profeta Isaías, tuve que pasar un año en discernimiento, preguntándole al Señor en oración, tú quieres convocar, porque eran 2 rosarios mundiales, venía el centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto y después de Santa Jacinta. Yo Así decía, es. esta es la ocasión para invitar al mundo, ¿no? Entonces, yo un año suplicándole al Señor, porque pues mi fe es pequeña, entonces, Señor, ayúdame a ver que esto es tuyo. Y como buenos hijos, digamos, pobres, por no decir otra cosa, pobre, yo le decía, Señor, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú me ayudas a comprender que esto es tuyo, yo trataré de no negarte nada. Y bueno, pues en una oración, tú me preguntabas cómo, en una meditación de mañana, que todos sacerdotes hacen meditación en la mañana normalmente, entonces nada extraordinario, al contrario, Dios es como el viento, ¿no? El viento, Una suave brisa. una suave brisa, como dice la del Antiguo Testamento. Yo estaba orando y volví a hacer la pregunta, como ya llevaba un año haciendo la pregunta, le dije, Señor, ayúdame a comprender que esto es tuyo y yo trataré de no negarte nada. Y entonces vino una paz en mi corazón y dije, ya entendí, porque esa paz no venía de mí. Entonces lo percibí perfectamente que era el Espíritu Santo. Entonces, esa paz fue la respuesta que yo necesitaba para decir, Señor, ahora tú me has pedido que convoque esto. Yo dije, no sé cómo lo voy a hacer porque yo no conozco a nadie, yo no tengo dinero. Fíjense, una persona ahí en Fátima me regaló, cuando comenté este proyecto, me regaló como 700 euros. Y dije, con esto, Ok. este es el signo de Dios para hacer una web, pues somos hijos de esta civilización, dije una web, no sé qué, y pues, a ver si alguien se entera por la web, ¿no? Bueno, me robaron, me tomaron el pelo, me quitaron los 700 euros, porque la verdad que yo estuve pagando para eso, nunca entregaron el trabajo, me tomaron el pelo, porque eran personas conocidas supuestamente. Entonces me quedé sin dinero, sin web y sin nada. Sí. Me quedé solamente con el acto de fe. Y lo digo en honra de Se Dios. desanimó, padre. Sintió No, tristeza en ese momento. no, porque es que yo ya tenía o sea, yo ya tenía esa certeza. He tenido momentos difíciles, he tenido, claro, miedos, porque, claro, este apostolado ha provocado persecuciones de masones, etcétera, amenazas. Entonces, claro que he tenido miedo humano, pero dudar del proyecto, porque yo pasé un año. Nunca. Entonces, como yo sé que es de Dios, yo le digo a la cabeza, a la gente, perdón, se me puede ir la cabeza y pensar que lo he hecho yo, pero es que me volví loco, porque yo tengo la certeza espiritual que esto no fue una idea mía, o sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido nada. Y fíjate, ya termino esta descripción muy bella, porque para mí Mater Fátima ni siquiera se llamaba así, yo no le puse el nombre, el nombre original era de Fátima para el mundo, así le había puesto yo, Sí. era larguísimo el nombre. Entonces, eran 2 rosarios mundiales. Y con eso yo decía, Dios me pide que convoque 2 rosarios mundiales y yo seguiré siendo el sacerdote de siempre, ¿no? Mater Fátima al día de hoy tiene 26 apostolados, 4 comunidades, o sea, 30 iniciativas en 60 países. O sea, eso no es humano. Vuelvo a decir, yo no conocía a No, para nadie. nada. ¿Cómo puedo hacer algo? Oiga, padre, como decía, entonces
dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, fue lo que le dijo a nuestro Señor y se lo dio, Padre, se lo dio completamente y en manos llenas, Padre. Así es, por eso si algún día, y aquí ya queda grabado, si algún día, cuando lo proyecte se quedará en YouTube, si algún día se me ocurre decir, yo fui el de la idea, etcétera, dije, no, ya el padre ya se volvió loco, porque en su sano juicio acaba de confirmarnos que esto es una obra de Dios, ya está siendo acompañada por varios obispos para ser aprobado por la Iglesia Católica, porque así empiezan los carismas, las iniciativas en una persona, en un laico, en un sacerdote, una religiosa, empieza Dios a trabajar y luego vamos a la Iglesia para que ellos que disciernen de los carismas, ellos los aprueben. Pues yo ya estoy en ese proceso, ya estamos en un proceso de discernimiento con tres obispos. Entonces, lo que Dios quiera. Una pregunta, Padre Héctor. Usted mismo lo experimentó, como lo comentó, como que el mensaje de Fátima tuvo que armar rompecabezas, como que no se conoce mucho de Fátima. Algunas personas, de hecho, no conocen, no han escuchado de los pastorcitos. ¿Qué cree que fue lo que sucedió a lo largo de la historia? Por lo que el mensaje de Fátima que decía el Papa Benedicto sigue siendo actual, el mensaje de Fátima todavía. De alguna forma, ¿qué le pasó al mundo? No se hizo caso al cielo, no se dio la consagración como pidió la Santísima Virgen María en Rusia, en presencia de todos los obispos, ¿verdad? Y el Santo Padre menciona especial únicamente de Rusia, se desobedeció al cielo. ¿Qué pasó con Fátima? Que es un mensaje, de hecho en Medjugorje, si usted sabe, la Santísima Virgen María le dijo a Mariana, lo que comencé en Fátima, lo voy a terminar en Medjugorje. Y en Akita, Japón, la Santísima Virgen María, dice el obispo Yonito, que era el obispo el diocesano de Niigata, dijo, al no haberse hecho caso al mensaje de Fátima, tuvo la Madre Dios que repetir una vez más la memoria de Fátima. La pregunta es, ¿qué sucedió con el mensaje de Fátima? La iglesia, la jerarquía no lo dio a conocer, lo vimos normal. ¿Qué pasó, Padre? Pues mira, yo creo que hay muchos factores. Recuerden que el demonio no es tonto y sabe reconocer cuando hay luz. Y este mensaje es la luz que necesita este tiempo. Entonces, como hubo unas profecías, digamos, desde el aspecto, digamos, geopolítico, histórico, eso ya hizo del mensaje que hubiera otros intereses, ya intervenían otros intereses. Si hubiera dicho la Virgen, recen el rosario porque es muy importante para su vida, pues no hubiera interesado a la masonería, o a Rusia, etcétera. Pero en cambio aquí fue muy clara. Ella pedía que se consagrara el país que se convirtió en el flagelo de la humanidad, de toda la humanidad durante este último siglo. Entonces, había ya intereses, porque, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando hizo la consagración, no pudo mencionar la palabra de Rusia. Y entonces, cuando le preguntan, así en la entrevista después, él dice que la tenía en el corazón, pero la Virgen dijo, consagren a Rusia, o sea, lo que el cielo pedía. Menciónala. Se mencionara. Bueno, pues parece ser que no se lo permitieron por la situación que estaba viviendo el mundo en aquel entonces, ¿no? Juan Pablo II hizo varias consagraciones, la última, digamos, la Virgen la consideró válida, pero también dijo una cosa que a veces no se repite, porque unos dicen que sí está consagrado, que sí se consagró, que esto no. Mira, yo no me meto en esas polémicas, yo digo lo que dijo Sor Lucía, que dice que había aceptado esa consagración, pero muy tarde. O sea, creo que todos hemos padecido los errores de Rusia. México, lo que está viviendo en estos momentos, son esos errores que ahora se llaman cuarta T, llámale como quieras, pero son los errores Cuarta transformación que Rusia ha transmitido a lo largo de, porque son los mismos principios anticlericales, antidios, antihumana, persona humana, antilibertad, antivida, antifamilia, etcétera, etcétera, pero le llaman cada año o cada país como quieran, pero es Satanás detrás de todo esto destruyendo la obra de Dios, que es el mundo, la iglesia, el corazón del hombre, etcétera. Entonces, al haber tantos intereses, yo me he leído un libro de un sacerdote español pues que decía que era, claro, tenía connotaciones políticas, que hablaba de situaciones políticas también el mensaje,
pues se convirtió en algo bastante, digamos, delicado por un lado y desagradable para el mundo, porque era muy específico en las cosas. Hablaba de una Segunda Guerra Mundial, aunque no le llamó segunda. Dijo, vendrá una guerra peor si ustedes no hacen lo que yo les pido. Y no hicimos lo Así es. que pidió la Virgen y la guerra ya se dio. Por lo tanto, ya nadie puede negar que 17 años antes nos había avisado de esa guerra. Entonces, por eso es un mensaje muy potente, porque, oye, la Segunda Guerra Mundial se pudo haber evitado. Todo el sufrimiento de Rusia, que todavía, si alguien pensaba que estaba dormido Rusia, porque algunos dicen, no, no, si su presidente es bueno, es ortodoxo y va a misa y no sé qué. Mira, yo le digo, yo no sé, no conozco el corazón de ese hombre y no voy a decir nada de su corazón. Lo que sí sé es que Rusia sigue siendo un flagelo para la humanidad. Y también hay otros países, pero la Virgen nos advirtió que este país de forma especial, no única, de forma especial, iba a ser un flagelo para la humanidad, porque también hay pecado en otros países. Yo no estoy diciendo que sea el único malo, pero Claro. Satanás sí utilizó ese país para, para flagelar. Y voy a dar un componente que la gente quizá no conoce. Hay el profesor Alberto Bárcenas, o Bárcena, si no me equivoco. Bárcena. Bárcena, que es español, catedrático de historia, grande conocedor de la masonería. Él confirma que la revolución rusa fue una revolución masónica. Y ahí ahora sí ligamos muchos aspectos históricos.